voz de la patria grande. Sin periodismo nos habríamos enterado de los millonarios saqueos que todos los gobiernos, sin importar su ideología o bandera, le han hecho a El Salvador. Nos habríamos enterado de los pactos con criminales, nos habríamos enterado de la depredación ambiental, de las nefastas consecuencias de la minería, de que nos estamos quedando sin agua. ¿Cómo podemos defender nuestros derechos si ni siquiera sabemos que nos los están quitando? ¿Te imaginas vivir en un país donde no se puede cuestionar? Donde no hay nadie quien investigue, donde no hay consecuencias cuando nos enteramos de que las leyes se rompen. Un país así estaría plagado de estatuas de presidentes corruptos. Eso es lo que pasa cuando el periodismo desaparece. El periodismo está para servir a la sociedad, a las comunidades, está para servir a la gente. Está para contar historias que importan, para investigar lo que todos los gobiernos nos quieren ocultar. para denunciar los abusos, para que la gente tenga información real, no propaganda disfrazada de verdad. El periodismo no está para hacerle favores al poder. El periodismo independiente es la última línea de defensa entre la verdad y las mentiras. Si el poder ya hace casi todo lo que quiere, ¿se imaginan lo que sería El Salvador si el periodismo no contara los múltiples casos de corrupción? Las increíbles historias de los funcionarios que se apropian de fondos públicos para convertirse en terratenientes. Medios mal llamados independientes de Latinoamérica ante el temido corte de su cordón umbilical con la USAID, agencia estadounidense, asignó millonarias sumas en países como Colombia, Venezuela y El Salvador. La amenaza de cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha sacudido fuertemente los cimientos del llamado periodismo independiente en América Latina, que se enfrenta al inmenso reto de continuar sin la fuerza vital que los hacía funcionar. Han sido tantos los videos y las publicaciones de los medios lamentando la decisión del presidente Donald Trump, que será más sencillo indagar cuáles de ellos no fueron tocados por la agencia estadounidense, que año a año destinaba millones de dólares a varios países de la región. Los codiciados fondos de la USAID para el área de los medios alternativos e independientes generalmente se dirigían a periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores a los gobiernos, con los que la administración de turno en la Casa Blanca tenía mayores tensiones o incluso aplicaba medidas de presión para generar cambios políticos con la ayuda de la prensa que pertenecía a su nómina. Algunos portales informativos incluyen a sus financistas, entre los que se encontraba la Agencia Federal Estadounidense, en su página principal. Sin embargo, la mayoría no hace pública la información. Ayudar para tener el control. El analista estadounidense Brian Berlatek asegura que el propósito real de la USAID es facilitar la captura política de naciones seleccionadas y proporcionar servicios básicos a la población local para controlarla. En un video que circula en las redes, el subdirector del medio El Diario.es, Juan Luis Sánchez, cuenta que fue testigo de excepción de la reacción de los periodistas al saber que se cortaba el chorro de la USAID. Sánchez, que se encontraba en Colombia días después de la investidura de Trump, dijo que durante una reunión de medios digitales empezaron a sonar los teléfonos de varias personas de la sala, que eran de Guatemala, El Salvador, Bolivia, y que al regresar al recinto tenían la cara cambiada porque los acababan de llamar para decirles que el siguiente pago no se los podían hacer, porque la USAID, en 48 horas, los había dejado fuera de la nómina. Según dijo, estos periodistas se dedicaban a temas como derechos humanos, inmigración y feminismo y se financiaban de donaciones y filantropía. Nuestros jefes están en la oscuridad. La USAID ha cerrado todos los accesos a sus páginas web, lo que dificulta identificar a los medios que recibieron sus pagos puntualmente. Sin embargo, en una publicación del Instituto Internacional de Educación, IIE, de mayo de 2024, se notifica que la misión regional de esa agencia en El Salvador, América Central y México apoyó a la actividad de defensores de derechos humanos, entre los que se encuentran periodistas, investigadores universitarios y activistas. El escrito recoge que la agencia estadounidense daba ese espaldarazo porque consideraba que en países como El Salvador, Guatemala y Honduras enfrentaban amenazas debido a su trabajo anticorrupción. En el caso de El Salvador, su presidente, Nayib Bukele, escribió en su cuenta de X que la mayoría de los fondos de la USAID se canalizaban hacia grupos de oposición, ONG con agendas políticas y movimientos desestabilizadores. En el país centroamericano, esa entidad gastó $144 millones en la última década. En otra interacción, el mandatario agregó, periodismo independiente no es más que un eufemismo para decir, nuestros jefes están en la oscuridad. Más allá de la simpatía que expresa públicamente Bukele por el actual inquilino de la Casa Blanca, al hacer una revisión de los medios opositores en su país, se encuentra que una buena parte eran financiados precisamente por Washington. Fue de tajo. Un desfile de registros audiovisuales danzan en las redes. Los periodistas de medios salvadoreños como Gato Encerrado, El Faro, Focos, Mala Hierba, Factum, Revista La Brújula, Ilumina, entre otros, lamentan el fin de la financiación y les piden a sus lectores que los apoyen. Una de las comunicadoras que aparece en el clip dice, la suspensión de la ayuda del gobierno de Estados Unidos afectará, sin duda, pero también significa una enorme oportunidad.
Por otro lado, el cofundador de Gato Encerrado, Ezequiel Barrera, admite que lo ocurrido fue de tajo, de un día para otro, refiere Última Hora. La repercusión ha sido tal que incluso los internautas han compartido memes en tono sarcástico sobre los fondos que recibían estos portales digitales opositores. El que más dinero recibe. Colombia es el país suramericano que más ha recibido dinero de la USAID en los últimos años. El monto asciende a $260 millones. Los tentáculos del organismo estadounidense han llegado incluso hasta el gobierno, según lo reconoció el presidente colombiano, Gustavo Petro, en días recientes. La mayor carga de recursos se la lleva la asistencia humanitaria, en un país signado por un conflicto desde hace décadas. Sin embargo, también se destinan desembolsos a temas de género, ambiente, entre otros. Entre los medios que admiten el origen de sus fondos, se encuentra La Silla Vacía, que incluye en su página web que la USAID aportó en 2023 45,9% de sus ingresos. Del mismo modo, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, recogió recursos de la agencia, según consta en una publicación de 2020. Ambos se han mostrado críticos con el gobierno de Petro. El caso venezolano. Conocer cuáles son los medios y plataformas que han sido alcanzados por los dólares de la USAID en Venezuela es una tarea de mayor complejidad, pues tradicionalmente el periodismo opositor se ha denominado como independiente. La nación suramericana ha recibido $211 millones en la última década. En su programa, Sin Truco, ni Maña, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseveró que desde 2014 hectáreas denunciado a las ONG y la forma como utilizaban el dinero de la USAID en Venezuela. Y es que el paradero de los fondos de la agencia creada en 1961 sigue siendo un misterio en Venezuela, puesto que los líderes de la oposición no ofrecen información sobre qué hicieron con las cuantiosas sumas que les asignó la agencia. Recientemente, el exboina verde Jordan Goudreau, que participó en el intento de invasión marítima para derrocar a Nicolás Maduro, culpó al exdiputado Juan Guaidó y al prófugo de la justicia Leopoldo López de haber estafado esos fondos, según el titular de Relaciones Interiores. Cabello recordó que el fallecido presidente Hugo Chávez pidió una ley para regular la actuación de las ONG en el país y revisar de dónde provenían los financiamientos que recibían, que fue aprobada el año pasado por la Asamblea Nacional. Injerencia, caos y poder blando, el modus operandi de la USAID en Latinoamérica. Injerencia, caos y poder blando, el modus operandi de la USAID en Latinoamérica. El también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, aseguró que el medio Efecto Cocuyo también habría recibido desembolsos de la agencia estadounidense. Su directora, Luz Meli Reyes, no ha respondido al señalamiento, sino que se ha limitado a lamentar en redes el castigo de Trump contra los periodistas. México y Perú. En México también hay afectados por los recortes de recursos a la USAID, según informó a El Universal Jordi Meléndez, codirector de la plataforma periodística Factual/Distintas Latitudes. De acuerdo con Meléndez, la quita de los fondos a la agencia estadounidense pone en riesgo proyectos como Red Latam de Jóvenes Periodistas, iniciativa de Factual/Distintas Latitudes que atiende a alrededor de 450 comunicadores en 22 países. También resultó afectada la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, aunque según su presidenta, María Amparo Casar, ya no recibían fondos por parte de la USAID desde diciembre. En Perú, según recoge un reporte de Hildebrand en sus 13, el golpe también fue fuerte, puesto que, citando un informe de la Casa Blanca, desde el 2001 la USAID ha invertido $1.800 millones en promover el desarrollo económico, social y político en Perú. Solo desde 2023, varias organizaciones locales recibieron $228 millones de la entidad estadounidense. Desde ese mismo año, la USAID participaba en la Mesa de Gobernanza, una serie de reuniones auspiciadas por Naciones Unidas que congrega a representantes del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y delegaciones extranjeras. Voz de la Patria Grande.